Y es ahí donde muchos tratamos de ponerle el pie a otra persona que se viene levantando o que Dios la viene usando. Porque en lugar de sentir una ayuda, sentimos una amenaza. Lo que necesitamos es que la gloria del Señor se apodere de los púlpitos, se apodere de las congregaciones, entre a las iglesias y empiece a ser sentida en cada vida, en cada corazón. Que hayan transformaciones no hechas por nuestra exigencia, sino por la obra del Espíritu Santo. Bienvenido a Postura Bíblica, te saluda Imer Salazar. Este día quiero que tratemos un tema que pocas veces se habla, pocas veces se enseña, pocas veces se escucha. Mas, sin embargo, es importante prestarle atención porque nos está afectando grandemente como cuerpo de Cristo. Y este tema es el celo ministerial. Es bastante común en nuestros días encontrarnos con ministros, con evangelistas, con pastores, con líderes de alabanza o líderes congregacionales que dicen, ¿sabes qué? Estoy pasando un mal momento. Y eso es porque el ambiente en el que me muevo lo siento bastante tenso. Hasta cierto punto siento que hay personas que me tienen envidia por lo que Dios está haciendo en mi vida o en el ministerio que Dios me ha confiado. Y yo sé que no eres ajeno a lo que estoy hablando, porque probablemente lo estés experimentando o por la otra parte, eres alguien que lo estás haciendo sentir mal a otra persona por la manera que Dios lo usa. Pero aquí es donde nosotros debemos de conversar y hablar, porque recordemos que ante todo somos hijos de Dios. Somos amados, somos queridos, somos elegidos, escogidos por Dios para que llevemos a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Y es importante recordar que si en algo participas en la obra ministerial, debemos entender que esta no es nuestra iglesia, sino que es la iglesia que el Señor compró a precio de sangre. No es tu obra ni mi obra, es la obra de Dios. Y que no se trata del ministerio que tú tienes o del don que tú tienes, sino que se trata de cómo ponerlo al servicio de la obra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la palabra celo, en una de las definiciones de la Real Academia Española, habla acerca de esa envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o el pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Y esta definición es bastante interesante porque eso es lo que regularmente ocurre en lo que comúnmente llamamos celo ministerial, que muchas personas sienten que alguien va a llegar a ser mejor que ellos. Y esto les trae mucha preocupación porque dicen, ya no voy a servir quizá, o me van a desplazar, o ya no voy a ser el pastor principal, o ya no voy a ser ese líder que todas las personas admiran. Y es ahí donde muchos tratamos de ponerle el pie a otra persona que se viene levantando o que Dios la viene usando, porque en lugar de sentir una ayuda, sentimos una amenaza. Y esto no es algo nuevo. Esto se ha dado a lo largo de los años. Si te puedes acordar un poco lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y eran liderados por Moisés, él vivió esta situación y no con personas lejanas, no con personas de otros pueblos, de otras naciones, no con los filisteos, que decía, oh, ese Moisés cómo está liderando a ese pueblo, o no con Faraón tampoco, sino que con gente cercana a él. En el Pentateuco, en el libro de Números capítulo 12, podemos ver el relato, lo que ocurrió, que Aarón y María murmuraron en contra de Moisés porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, dice la palabra. O sea, ¿qué es lo que acontecía aquí? Ellos veían cómo Dios usaba la vida de Moisés, su hermano, pero ellos empezaron a sentir, ¿y acaso que por nosotros también no habla Jehová? Así que Dios decide darles una lección. A María la deja leprosa y les dijo, miren, si yo le voy a hablar a algún profeta, lo voy a hacer a través de visión, a través de un sueño, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. ¡Qué bendición! Es que algo que tenemos que entender, que Dios se compadece del quien Él quiere compadecerse y hace las cosas con quien Él quiere. Dios es un Dios soberano. Si Dios nos ha elegido a nosotros para que seamos ministros de este nuevo pacto, es porque Él así lo ha deseado. Nadie lo ha obligado, nosotros no le hemos exigido, sino que Él decidió escogernos. Y es un grato privilegio, una responsabilidad, y debemos de hacerlo con mucha alegría. Pero también ser conscientes que Dios levantará a otras personas. No quedó todo en Moisés,
sino que Moisés también estableció un sucesor, que fue Josué. Pero había este problema de murmuración. María y Aarón reclamaban que también Dios les usaba a ellos. ¿Acaso no es algo que has escuchado quizá? Donde alguna persona reclama ser el ungido, reclama que también Dios lo usa, reclama que Dios hace esto y lo otro a través de mi vida, y tú empiezas a ver más a esta persona que a Dios. Recordemos que si Dios nos ha dado un don, nos ha dado un talento, no es para nosotros mostrarnos, sino que es para exaltarle a Él, para mostrarle a Él, que la gente le vean a Él, no a nosotros, porque ese ha sido el error de muchos, ponerse enfrente y que las personas los halaguen, que las personas los admiren, que las personas les aplaudan. Y si no hay aplausos, si no hay esas miradas bonitas, si no hay esos regalos, ellos no se sienten apreciados. Y es ahí donde muchos hasta llegan a reclamar por qué no reciben ese buen trato. Pero se nos olvida que solamente somos obreros, que somos esclavos de Cristo, que somos personas que estamos para servir a la grey del Señor. Y queremos muchas veces valernos de nuestros dones, de nuestros talentos para manipular personas o para hacernos sentir que somos los ungidos, los elegidos. Óyeme, no necesitamos de eso. Necesitamos más mostrar el amor de Dios y recordar que estamos aquí para servir y no para ser servidos. Y es aquí donde muchas personas reclaman esos grandes títulos y que si no le llaman así, ellos no se sienten aludidos. Necesitan poner ese título enfrente para que ellos te presten atención. De esto no se trata la obra del Señor. Recordemos que Jesús, Él cambió el título por una toalla. En otras palabras, Él sabía, la palabra del Señor dice que Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que Él se humilló y lo hizo a tal manera que llegó hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Pero por cuanto Él se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Un escritor dijo que Dios en su amor prohíbe y en su ira Él concede. O sea, Dios te deja muchas veces, dale, sigue con ese orgullo, sigue con esa manera, con esa perspectiva. Pero cuando Dios nos mira en esa arrogancia, con ese orgullo, Él puede decir, basta, se acabó, y levantar un sustituto. Esto no es algo nuevo, eso lo pudo experimentar el rey Saúl. A causa de su desobediencia, Dios ya había preparado a uno que era conforme a su corazón, el rey David. Por eso es necesario que logremos identificar estas situaciones que no son gratas ni son buenas, sino que son bastante infecciosas y pueden dañar al cuerpo de Cristo. Si Dios te ha dado a ti, como a mí, un don y un talento, es para que la iglesia del Señor sea edificada, no para que tú recibas tantos aplausos y halagos. Muchas veces eso es lo único que queremos. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo en cierta ocasión, miren los fariseos. Ellos se ponen en las esquinas de las calles, les gusta orar en pie, para ser visto de los hombres. Mas yo os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, lo que quiere decir Jesús, si lo que deseaban era ser vistos, ser reconocidos, ser aplaudidos, ahí está la recompensa de la gente. Pero ¿qué deseamos nosotros? ¿Solamente ser aplaudidos por la gente o que un día el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor? Debemos de multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado algo, que sea para compartirlo o replicarlo en otra persona. Y déjame decirte algo. Si Dios desea usar a otro, ¿cuál es el problema? Si Él es el Dios soberano, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Tú enfócate en servir y dar lo mejor de ti para edificar a alguien más. Pero que esa situación no te venga mal, sino que puedas ver una oportunidad en el cual tú también puedas enseñarle lo que tú ya has vivido. Habla y predica también con tu experiencia. Y si tú que me escuchas ahora no eres esa persona que tal vez dices, no, Dios solo a mí me usa, sino que estás en el otro lado, donde sientes que las personas quieren ponerte el pie para que tú no crezcas, para que el ministerio que Dios te ha dado no siga progresando. Miras a tu entorno y solo ves amenazas, no ves gente que te ayuda. Yo te voy a decir algo en el nombre de Dios, no te desanimes, sigue adelante.
soporta las pruebas, soporta la tribulación. El ministerio trae peso y aunque alguien te quiera detener, aunque alguien te quiera parar, aunque alguien te quiera poner un tropiezo para que tú no avances o lo que Dios te ha dado no avance, quiero decirte que esa persona sufrirá las consecuencias, pero tú no te puedes dar el lujo de desmayar. Y te lo digo con mucha autoridad. Dios me llamó a la edad de 13 años y desde los 13 años yo pude ver cómo el Señor usaba mi vida. Y no lo digo para vanagloria, sino para decirte que si tú estás pasando una situación similar, no te puedes detener, sino que tienes que seguir y avanzar. Yo podía ver cómo algunas personas, algunos predicadores también se sentían mal de lo que Dios estaba haciendo conmigo. En un principio todos me aplaudían. En un principio todos decían, bien hecho, qué bonito cómo Dios le usa. Pero a medida que el tiempo fue pasando, empezaba a ver cómo algunos se molestaban por lo que Dios hacía a través de mí. Y yo solamente era un jovencito de 13 años, 14 años, 15 años. Y Dios me empezaba a usar en la predicación. Veía muchas cosas que Dios hacía a través de mi vida, pero claro que estaba bastante apegado a las Sagradas Escrituras y la palabra del Señor me traían consuelo, me traían ese ánimo pronto que necesitaba en ese momento. Porque claro que llegan las desmotivaciones. Cuando la gente te trata de poner tropiezo, cuando son tus propios hermanos los que te quieren meter en una cisterna, cuando te tratan de romper las vestiduras y darte por muerto, pero te tienes que mantener firme, no puedes fluctuar, no puedes dudar, no puedes darte por vencido, tienes que mantenerte, porque aunque pases por la cisterna, aunque sean roto tus vestidos, aunque seas llevado como un esclavo, el Señor se glorificará a través de toda esa experiencia que vivas. Dios te llevará a otros lugares y Él va a usar tu vida al máximo, pero tienes que ser fiel a Dios y recordar que todo lo que experimentes será para beneficio de otros. Dios utiliza nuestras vidas al máximo cuando pasamos por esas pruebas, cuando pasamos por esas dificultades, cuando nos vemos asediados por el celo ministerial de muchas personas. Es muy grave cuando los ministros de Dios no entendemos que esto se trata de la obra de Dios y no de mi obra, que se trata del cuidado de su obra, de su iglesia. Es su edificación y que solo nosotros somos una pequeña parte de este gran cuerpo y de esta edificación, y que esta obra no va a morir en nosotros, ni se va a paralizar porque yo ya no puedo ejercer el ministerio. Y hablo de no poder ejercer ya sea por alguna enfermedad o porque el Señor nos llame a su presencia. Esto tiene que seguir, la obra del Señor debe de continuar. ¿Sabes qué? Hay tantas congregaciones que se cierran cuando el pastor fallece porque no hubo un legado, porque no hubo una batuta que fuese pasada, porque la antorcha sencillamente se apagó y no quiso pasarse a otra mano, porque el gran problema es, ¿qué pasa si yo les enseño todo lo que sé? ¿Qué pasa si yo le doy mi conocimiento? Si yo le educo. De repente me va a quitar esta iglesia. Yo sé que en muchas ocasiones ha pasado, pero no podemos vivir una vida así. Tenemos que visualizar un poco más allá. Esta obra es del Señor. ¿A quién podemos preparar? En lugar de sentir ese celo, ¿a quién yo puedo ayudarle para que ese legado continúe, para que la obra del Señor no sea paralizada, no sea afrentada, sino que la generación nueva que venga vaya con mayor autoridad y que vaya con un terreno diferente ganado, que sea así como lo que ocurrió en la época de David? Que David, él dijo, bueno, el Señor le dijo, mira, tú no me vas a construir un templo, porque era una persona que había caído en bastantes cosas erróneas, había hecho muchas cosas no buenas ni agradables delante del Señor. Él bien pudo haber dicho, bueno, como no voy a hacerle un templo a Jehová, entonces yo me quedo acá tranquilo y que vea la nueva generación que hace. No, David dejó todo preparado para lo que venía. En un momento determinado, él llama a su hijo y le dice, mira, hijo, tienes que ser hombre. Lo que se viene no es fácil, pero tú le vas a edificar casa a Jehová. El Señor fue claro conmigo y me dijo que yo no le podría edificar casa. Pero ¿sabes qué? Aquí está el oro, aquí está la plata, aquí está la... Y él empezó a decirle todo lo que tenía él preparado para la casa del Señor.
Nosotros deberíamos de ser David para muchos Salomones. Deberíamos de ser Paulos para muchos Timoteos. Deberíamos de ser Elías para muchos Eliseos. Debemos de ser un Moisés para muchos Josués. Porque esta obra no es tuya ni mía, esta es la obra de Dios. Y si es su obra, no la vamos a poder paralizar, no la vamos a poder detener. Es mejor que nosotros seamos recordados un día por decir, este pastor me ayudó. Este pastor se esforzó para que yo pudiera dar lo mejor de mí. Él me expuso por primera vez a la predicación. Este pastor me enseñó a elaborar mensajes, me ayudó a cómo interpretar correctamente la escritura. Me dio tal enseñanza que nunca se me va a olvidar. Es mejor que las personas tengan ese recuerdo en el día que Dios nos llame a su presencia, porque quiero decirte, no somos eternos en esta tierra. Un día ya no estaremos en esta tierra, pero qué bien que el legado se continúe. Quiero decirte que hay una parte de la Escritura que es muy dolorosa. La palabra del Señor dice en el libro de Jueces que después de muerto Josué, hubo una generación que no conoció a Dios. Y eso es bastante doloroso. Yo no quiero que ocurra eso en mi generación. Y estoy seguro que no quieres que ocurra eso en tu generación. Dios te ha bendecido quizá con una congregación maravillosa, con una congregación muy bonita, muy especial para ti. Pero ¿sabes qué? Esa congregación es de Dios, la iglesia es del Señor. No vale la pena que después de que el Señor te llame a su presencia, esa congregación se disipe, porque nosotros no quisimos ayudarle a alguien, sino que lo que hicimos fue ponerle el pie. Porque no puede ser mejor que yo. No lo puede usar Dios más que a mí. Mira, si Dios tiene un llamado para una persona, Él lo va a usar, sea en tu congregación o en otro lugar. Pero si es en la congregación en donde tú estás ministrando, quiero decirte que va a traer un beneficio, va a sumar a la obra de Dios. No la va a menguar, no la va a minimizar, sino que le va a ayudar a que llegue a otro nivel, probablemente a otro nivel de enseñanza, otro nivel de educación cristiana, otro nivel de consejería, en el área que Dios los quiere utilizar. Pero no podemos tener eso en mente. No, es que aquí a mí solo Dios me usa. Dios solamente habla por mí. ¿Acaso Dios habla por esa gente? Dios habla por mí, yo soy el ungido del Señor. Debemos de tener un poco más de humildad y ver que Dios se vale de cualquier persona para bendecir la vida de otros. Es importante que tengamos la perspectiva correcta. No podemos andar por la vida pensando y creyendo que somos los únicos, que sin nosotros la obra de Dios no funciona. Óyeme, la obra del Señor va a funcionar si tú estás o no estás. Es su obra. Lo mejor que nosotros podemos hacer ayudar a estas personas nuevas que vienen, potenciarlas, catapultarlas, ayudarles a que alcancen lo que nosotros no hemos alcanzado, así como lo hizo David. Yo no voy a poder construir, pero tú le vas a hacer un templo maravilloso al Señor. ¿Y qué hizo Salomón? Edificó un templo lindo, espectacular, maravilloso. Y él mismo decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo te he edificado? Él no lo podía entender, mas sin embargo, ahora veía una gloria maravillosa asentada en ese lugar. Lo que necesitamos es que la gloria del Señor se apodere de los púlpitos, se apodere de las congregaciones, entre a las iglesias y empiece a ser sentida en cada vida, en cada corazón, que hayan transformaciones no hechas por nuestra exigencia, sino por la obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que quitarnos esa mentalidad de que somos los únicos a los que Dios nos puede utilizar. Mejor apoyemos, ayudémosles, sirvámosles con amor para que el día que el Señor nos llame a su presencia sea una transición suave, como lo que aconteció en la época de Moisés. La palabra del Señor dice que Dios llevó a Moisés para que pudiera divisar la tierra que poseerían los hijos de Israel. Él ya estaba en esa línea y él no podría entrar por algunas cosas que Dios le había dicho anteriormente, por lo cual no entraría. Pero había alguien que continuaría ese legado y ese fue Josué. Y el Señor le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y lleva a este pueblo al otro lado del Jordán, habiendo abrazado también aquella promesa que dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. En otras palabras, había una confirmación ministerial
de lo que se le venía para Josué. Y es necesario también decir esto, que a muchos Dios les ha llamado, Dios les ha puesto una vocación especial, les ha dado un don, un talento especial. Y un gran problema es que tratan de acelerar los tiempos. No esperan el tiempo oportuno para que Dios los ponga en el lugar que Él ha decidido ya ponerles, sino que empiezan a hacer las cosas a su manera. Si Dios te ha dado un llamado pastoral, no dividas una congregación. Espera el tiempo de Dios. Él te va a poner en el lugar correcto, en el momento correcto, y de donde exista la necesidad que Dios quiera suplir. Y por eso Él te ha dado ese talento, te ha dado ese don, te ha dado ese ministerio. Pero no te apresures en los tiempos. Debes de saber esperar. Mantente ahí. En un momento que no te lo imagines, el Señor va a hacer una obra maravillosa a través de tu vida. Pero tampoco nos pongamos a esa altura. Este pastor ya está viejo. Este pastor ya no da la talla. Este pastor ya se le olvida lo que dice. Tenemos que tener respeto por esos hombres de Dios. Si por algo están ahí, es porque Dios los ha escogido y los ha puesto también ahí. Porque hay muchos ministros también, que ellos no sienten este celo, sino que ellos tratan de ayudar. Pero hay otros que vienen abajo que quieren quitarlos del lugar donde están. Quieren ser pastores antes de tiempo. Espérate, esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Claro, hablamos de José que llegó a ser un segundo en el imperio egipcio, pero se nos olvida todo el proceso. Se nos olvida que fue atrapado por sus hermanos, que fue puesto en una cisterna, le quitaron sus vestidos, lo vendieron como esclavo, estuvo sirviendo en la casa de Potifar. Pero no solamente eso, sino que también fue a la cárcel por una injusticia. Fue olvidado ahí también por otros que él les había dicho, acuérdense de mí cuando estén afuera. Claro, es muy fácil pensar que él fue el segundo en ese imperio egipcio, que fue el gran administrador de ese imperio, pero no podemos omitir ese proceso. Y ese proceso tuvo mucho tiempo. De igual manera, hablamos del rey David. El rey David había sido ungido como rey, pero no significó que recibió esa unción y automáticamente fue a reinar. Claro que no. A pesar de que él había peleado con osos, con leones, ahora le tocó enfrentarse a un gigante y Dios le dio la victoria. Pero él fue perseguido también por Saúl. Si te acuerdas, más de alguna ocasión él quiso dejarlo clavado en la pared con su lanza, pero Dios le protegía en medio de todo eso. Saúl lo siguió por mucho tiempo, por muchos años. Y David nos dijo, bueno, como soy el ungido de Jehová, mientras aquellas doncellas cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Él nos dijo, bueno, ahora yo soy el nuevo rey de Israel. Sino que él supo esperar su tiempo. ¿Y sabes hasta qué momento él pudo reinar? Cuando Saúl falleció, cuando él mismo se quitó la vida. ¿Te puedes imaginar? A pesar de haber recibido la unción, él no reinó automáticamente. Pasó un proceso, pasó un tiempo. Probablemente alguien diga, el Señor me ha dicho esta palabra a mí, que yo voy a ser pastor, que yo voy a ser predicador, pero eso no te da la autoridad para que tú le juegues en contra a tu pastor o vayas en contra de ese líder. Tienes que ser paciente y ver lo que Dios va a hacer. El Señor se va a glorificar. Si Él ha decidido llamarte, Él ya tiene todo el plan. No te apresures. Sé paciente. Los tiempos de Dios son los mejores. Y mira que fallece Saúl y no inmediatamente empezó a reinar sobre todo el pueblo, sino que fue reconocido primeramente por los de Judá y con el pasar de unos días fue reconocido por los ancianos de Israel. Entonces él pudo gobernar sobre todos, pero hubo un proceso. Y a veces nosotros nos queremos pasar y saltar esos procesos, pero no es conveniente. Debemos de ser humildes y pacientes, porque lo que Dios va a hacer es algo maravilloso. Y te doy este consejo, espera un poco más, no te apresures. Dios ya tiene trazado el plan para tu vida. No es que llegarás tarde a esa posición que Dios ya tiene en mente darte o que Él ya te lo dijo. Sencillamente Dios te está preparando mejor. Escucha a ese hombre de Dios. Aprende de su sabiduría y de sus experiencias. Alguien dice, no, pero es que él comete tantos errores. Pues aunque sea, ve los errores de él para que tú no los cometas. David aprendió eso en medio de esas circunstancias. Él sabía cómo actuaba Saúl. Él sabía cómo le había desobedecido a Dios. Mas, sin embargo, el corazón de David era diferente. David aprendió de esa situación y él no cayó en esos mismos errores, donde no escuchaba la voz de Dios,
Si te acuerdas un momento que David llega con sus guerreros a la ciudad donde habían tenido sus hijos, sus esposas, donde ellos estaban ahí acampando, viviendo, ellos entran y se dan cuenta que era una soledad, que se habían llevado a sus mujeres, a sus niños, a sus hijas. Estaba desolado, sus pertenencias, y se los habían llevado. Él empezó a entrar en una gran tristeza y lloró y clamó, y todo el pueblo lloró y hablaban de apedrearle. O sea, sus mismos guerreros querían apedrearle. Pero en eso dice que él se acordó y tomó la fortaleza en Dios y llamó a Abiatar, que era un sacerdote, y le dijo: consultemos a Jehová a ver qué dice el Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿He de perseguir a estos merodeadores? ¿Los voy a alcanzar? Y la respuesta de Dios fue: ve, alcánzalos, porque yo los he entregado en tus manos. Ves que él aprendió de los exámenes reprobados de Saúl. Por eso él era diferente. Tú debes también de aprender, debes de prestar atención a lo que se está viviendo en tu entorno. Si Dios te está preparando ministerialmente, aprende todo lo que puedas. Mira, hay maneras de aprender. Una es por medio de las experiencias de otras personas. Y eso te va a salir gratis. Pero si no quieres de esa manera, será con tu propia experiencia. Y eso es muy caro, muy costoso y muy doloroso. Por eso te incito a que puedas esperar el tiempo de Dios. Y si te sientes atacado por algún ministro de Dios, mantente ahí. Haz lo mismo que hacía David. Sigue confiando en Dios. Sigue esperando en Él. El Señor te va a guardar y Él te va a dar la salida en esa circunstancia, en esa situación. Así que es bueno que veamos esta situación de la siguiente manera. Si Dios te está usando, sé humilde y continúa esperando en Dios. Mantente fiel a Dios. Aprende más de su palabra. Ten esa intimidad con el Señor y Él se va a glorificar en el tiempo que Él desee y te va a exponer en el momento que Él así crea que sea conveniente. Y si estás en la otra posición, en donde Dios ya te tiene en ese lugar, no sientas nada en contra de esta otra persona que Dios está levantando. Más bien, ayúdale, propúlsale, catapúltalo y Él te recordará y va a decir: esta persona me ayudó mucho. Sabes, Dios me ha dado la bendición que mi padre sea un predicador. Su nombre es Misael Salazar, a quien trato de honrarle siempre por todo lo que él ha hecho por mí. Pero quiero decirte que algo que admiro mucho de él es que él siempre ha ayudado a los jóvenes. Les ayudaba para que ellos fuesen expuestos a la predicación, para que ellos de algún modo pudieran comunicarles a otros el Evangelio. Y cuando él podía, les decía: ok, ahora te toca predicar en este lugar. Él lo hizo así conmigo y con muchos amigos de mi juventud también. Les decía: prepare su mensaje porque le va a tocar predicar ahora a usted. Claro, era en campos blancos, era en lugares donde no se conocía el Evangelio. Nos iba exponiendo poco a poco para que cuando llegara el momento oportuno pudiésemos ya predicar en otro lugar. Y muchos de los jóvenes de mi generación ahora son pastores, ahora son predicadores, le están sirviendo al Señor. Gracias primeramente a Dios y a la vida de mi padre, que él también quiso ayudarles, que no sentía: uy, estos jóvenes, ¿cómo es que Dios les va a usar más que lo que Dios me usa a mí? No, sino que él tiene ese corazón de ayudarles y eso trae mucha bendición. Y cuando ellos le recuerdan a él, le recuerdan que hermano Misael fue el que les ayudó, el que les puso primera vez a predicar. Yo también estoy agradecido con él. Y yo sé que hay gente así como mi padre que también te quieren ayudar a ti. Y hay otros que también te quieren poner el pie, pero no te desanimes, mantente firme, sé valiente. El ministerio es así. No creas que la vida ministerial es fácil. Claro que no. En esta vida ministerial se sufre. Esta vida ministerial no es para gente cobarde. Esta vida ministerial es para personas que de verdad aman a Dios. Porque si tú te pones a examinar las estadísticas de cuántos pastores dejan el ministerio, es bastante abrumadora. Y a veces queremos acelerar esos pasos, a veces queremos acelerar esos procesos. Aguarda un poco de tiempo. No te pongas esa carga aún. El Señor sabrá cuándo es el momento oportuno. Y quiero agradecer a todos esos pastores, maestros, ministros, hombres de Dios, que siempre están dispuestos a ayudarle a aquellas personas que empiezan a caminar en la obra del Señor y que logran identificar un llamado en ellos también.
Mil gracias a ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de ayudarnos, de edificarnos, de enseñarnos, de vertir de su sabiduría para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores cristianos y que seamos ejemplo en todo. Así como le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiero agradecerte a ti, pastor, que me estás escuchando. Probablemente nunca te han dicho gracias y tú dices, siempre me pagaron mal a los que le enseñé. Pues déjame en nombre de ellos agradecerte, porque muchos quizás en su juventud se confundieron y no supieron apreciar lo que tú hiciste por ellos, mas sin embargo ahora están ministrando, están predicando la palabra del Señor. Que no se sienta pesadumbrado tu corazón, sino siéntete satisfecho, porque Dios ha hecho algo maravilloso a través de ti. Y te digo, no te canses de seguir sembrando el Evangelio, no te canses de seguir capacitando a otros para que también puedan exponer la palabra del Señor. No te canses de seguirle enseñando a ese maravilloso pueblo que Dios ha puesto en tus manos para administrarles, porque un día aparecerá el príncipe de los pastores y Él te va a dar una corona incorruptible de gloria. Por lo demás, es necesario que dejemos cualquier celo ministerial. Si Dios quiere usar a alguien, pues estaremos ahí para servirle y para ayudarle, no para estropearle, no para ponerle el pie, sino para ayudarle que alcance aquello a lo que Dios le ha llamado a hacer. Grato privilegio compartir contigo en este día. Un abrazo, esto es Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y si te ha gustado este video, dale like o puedes compartirlo con otras personas también. Quizá conoces a alguien que esté viviendo esta situación y dices, esto creo que le puede ayudar, envíaselo. Quizá esta es la palabra precisa que él necesita para que su corazón sea restaurado. Probablemente esté en desánimo, diciendo, no sé si puedo soportar esto, y esta palabra puede ayudarle. O quizá empieza a sentir a alguien ese celo ministerial que no le hace bien, sino que es como una gangrena para el alma y también pueda decir, no vale la pena hacer las cosas de esta manera. Por lo demás te digo, gracias nuevamente y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.